Amigos viajeros del www.radiovictoriagt.com y ustedes que les encanta conocer el mundo y especialmente el mundo pensado, argumentado, estamos nada menos que en Santo Tomás, en la, no sé si es facultad, nos va a corregir nuestro entrevistado, en la facultad o en el espacio de agroveterinaria o la universidad. Esto es de la Universidad de la USAC, ¿no? Sí, De la Universidad del Cusco, del de la Cusco, ¿no? USAC. Y él es el profesor Herbert, Nils Herbert Flores, ¿no? Ujú. Profesor, saluda a la audiencia, que lo van a ver en diferentes espacios a nivel continental. Específicamente, relátenos en cuestión de minutos qué es este espacio donde estamos. Muy bien, muchas gracias por su medio de comunicación. Quien les habla es el ingeniero zootecnista Nils Herbert Flores Huarco, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agropecuaria de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, ¿no? Obviamente, sede filial Santo Tomás Chumbivilcas. Eh, a la pregunta, ¿no? Me decía un poco cuál es La la visión y visión, sí, misión sí. de la escuela profesional. Es formar profesionales con altos estándares de calidad en la parte humanística, en la parte científica, tecnológica. Es por eso que esta escuela profesional cuenta con la rama, como es ingeniería agropecuaria, está compuesto por la parte agronómica, por la parte zootécnica, por la parte veterinaria y un poco también lo que va a recursos naturales, ¿no? Forestación y todo eso. Eso es un poco en resumen lo que comprende el contenido de la Escuela Profesional de Ingeniería Agropecuaria. La proyección de nuestra visión es salir a la sociedad dando el producto final de ingenieros agropecuarios que puedan ejercer en el ámbito de los cultivos andinos, el manejo en la producción animal, diferentes especies de interés pecuario obviamente y preservando un poco al horizonte de la seguridad alimentaria, básicamente de origen de agricultura y de origen de ganadería. Profesor Nils, estamos en un territorio donde tradicionalmente, no sé si milenario, pero tradicionalmente ha sido ganadero, ¿no? Ya sean auquénidos, camélidos, en estos últimos tiempos vacunos y ovinos. Y por lo tanto, aquí hay y hubo expertise, conocimiento, digamos, en los pueblos, en las comunidades, sobre cómo criar animales, cómo cuidarlos, cómo reproducirlos, etcétera. Y en la universidad se forma también con elementos técnicos, digamos, que no necesariamente salen del marco cognitivo, de, así, de los conocimientos de los pueblos, ni tampoco con su metodología, vienen de otros espacios. ¿Cómo dialogan ustedes en este proceso, tanto en la metodología como en los contenidos, con los conocimientos preexistentes en estos territorios? Se va de la mano porque no podemos dejar el conocimiento, caso la producción de camélidos, que es alpacas y llamas y en semicautiverio el tema de las vicuñas. Aquí, por ejemplo, existe la asignatura de producción de camélidos. La relación no es, digamos, todo de afuera respecto al avance del conocimiento científico. Se maneja culturalmente lo que se ha ido haciendo ancestralmente con los ancestros, porque aquí se ha ido desarrollando la producción de camélidos hace más de 10 millones de años, ¿no? Pese que el origen es Norteamérica, ¿no? No Estados Unidos, sino Norteamérica, ¿no? Se les enseña, por ejemplo, una gran dificultad que tenemos en la producción de camellos es el tema de mejoramiento genético a través de programas de inseminación o transferencia de embriones. Ese nivel sí talla la ciencia, la tecnología, lo que lo hacen varios países hermanos, donde se investiga y se desarrolla y se replica. Pero hay aspectos, por ejemplo, de manejo de proceso de esquila, de proceso, por ejemplo, de manejo de rebaños. Eso se sigue trabajando culturalmente, como siempre se hizo por nuestros ancestros, ¿no? Nuestros antepasados, las culturas que estuvieron más antes aquí de la llegada, por ejemplo, de los españoles. Eso se sigue revalorando, se sigue practicando. Incluso en muchos casos, por ejemplo, el tema de la sanidad mismo, pese a que hay fármacos, productos, pero a veces en el alcance de las comunidades, si no lo tuviesen, también a los estudiantes se les enseña lo que deben aplicar cuando lo tienen y cuando no lo tienen también. Entonces vamos de la mano, no hemos dejado, digamos,
de practicar las costumbres ancestrales, ¿no? Asimismo lo dicen nuestros hermanos bolivianos en su cultura, por ejemplo, que publican ellos libros de farmacología en base a productos de origen vegetal, de forma natural, que nosotros nos hemos ido un poco más a lo fármaco químico, ¿no? De los tratamientos. Sí funciona, pero genera resistencia. Todas esas cosas las tocamos obviamente en las asignaturas, en las pasantías que desarrollamos con los estudiantes y sobre todo en la interacción con los productores, porque hay que interactuar con los productores para saber de mano. Y ahora mismo también justamente los estudiantes, para poner un ejemplo, se fueron, ¿no?, a un taller que está aquí cerca en el proceso del manejo de la fibra, por ejemplo, ¿no?, para la elaboración de textiles. Entonces ahí estamos en ese proceso de interactuar siempre con las comunidades, los docentes y obviamente la comunidad científica, porque no podemos dejar de lado también la investigación y su traducción en la producción también. Estamos conversando con el profesor Niels Herbert Flores. Estamos en la universidad de la filial de la Universidad del Cusco, aquí en Santo Tomás. Él dirige, coordina lo que es el área de agropecuaria y zootecnia. Y nos está hablando de un tema más que interesante, el tema de la crianza de los animales. Profesor, y la otra cuestión que nos inquieta es: ustedes formando gente para criar animales, para mejorar, para, digamos, genéticamente, etcétera, pero la población está optando por la minería. ¿Cómo se siente usted ahí? Sí, no podemos negar que la provincia de Chumbivilcas y las zonas alrededor de esta provincia es una zona eminentemente minera, están empresas mineras y eso tiene mucha relación con la producción agropecuaria, tanto para los cultivos como para la producción animal, caso ovinos, caso camélidos, caso los mismos vacunos, donde por ejemplo hay residuos, ¿no? Se dice, no hay un estudio específico, es en lo cual de repente debemos centrarnos. Si hay una propuesta actualmente, no le puedo decir el nombre, pero le puedo comunicar que existe una propuesta de uno de nuestros estudiantes egresados, evaluar los residuos de metales pesados en la leche, por ejemplo, ¿no? Porque lo hay, está demostrado, por ejemplo, en otras regiones como en Puno, que han encontrado en la zona minera o zona de influencia minera, que estos residuos pasa a los forrajes, pasa al animal y pasa en el producto leche, y obviamente el producto leche que es consumido por las personas, por nosotros, por los usuarios, ¿no? Y en ese tema creo que un estudio de eso va a conllevar a decir científicamente qué porcentajes y qué metales pesados existen. Y así, eso afecta en el sentido de que de repente la minería va mucho más allá porque hay un impacto en la sociedad mismo. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes a veces no quieren estudiar porque es mucho más fácil ir a la parte minera, ¿no?, a la minería artesanal, informal, donde de repente sí consiguen recursos económicos, pero la formación acá, por ejemplo, no es netamente en ingeniería de minas, pero tiene una relación estrecha porque ese impacto conlleva de repente a llevar desordenadamente las actividades, por ejemplo, agropecuarias, con que de repente los espacios no se prevean para que se maneje tanto en los cultivos como en las producciones. Y sabiendo de repente que los productos derivados pueden estar llevando algún residuo, no lo sabemos, eso es la parte académica, sí tenemos que verlo un poco más en investigar y obviamente en publicarlo también, porque cuando no se publica no tiene conocimiento la comunidad científica. Y bueno, la sociedad también está influenciado porque mucho vamos de los jóvenes a querer tener un facilismo por ese lado. Sin embargo, está acá la universidad, estamos ya a profesionalizarlo porque personas con buen criterio y formación académica serán pues consecuentes en defender lo que es justo y lo que corresponde inclusive con nuestro medio ambiente, porque nosotros estamos hoy, pero vienen generaciones tras nuestro en la cual
pues van a vivir bajo estos suelos, ¿no? Y deben estar preservados los recursos para esas próximas generaciones. Profesor, es inevitable esta pregunta. Usted indicó al inicio de la conversada esta con www.radiovisiodgt.com desde Guatemala y también para todo el continente, que la actividad ganadera era de 10.000 años más o menos atrás, es decir, en estas tierras, es antigua, es preexistente, incluso al Estado, obviamente a la industria minera también. ¿Qué crees que va a prevalecer? ¿La minería tiene futuro aquí o la ganadería continuará? Y en ese sentido me imagino que también vuestra proyección como centro de formación tendrá que de tomar determinaciones. Sí, en el futuro, por ejemplo, ¿no? En el futuro de acá 50, 100 años, con todo este cambio climático, la minería seguro terminará en un momento porque no va a ser eterno, porque la minería está en la extracción, en su fase, las empresas también, pero después tendrán que cerrar, como ya ocurrió en varias partes, pero las producciones animales, la demanda de la seguridad alimentaria que hoy en día hablamos, va a estar presente. Y a ese tiempo las especies, nosotros sí lo vemos eso, que se van a adaptar en el futuro de acá a 50, 100 años, van a ser especies muy especiales. Y dentro de esos tenemos los camellos. Los camellos tienen una proyección de adaptación posterior a esos años. ¿Por qué? Porque son muy resistentes, con poco requerimiento en nutrición de sus forrajes, te transforman carne, te transforman fibra, ¿no? Leche no todavía, como lo hacen por ejemplo en el continente asiático, el tema de los dromedarios y los bacterianos que sí sacan leche, por ejemplo, ¿no? Aquí todavía de nuestros camellos no, pero quizás en un tiempo logremos un poco adaptar a esa situación y sea completo, porque eso también se observa. Y los camélidos van a estar pues en el futuro. Yo soy ingeniero zootecnista, pero sin embargo voy a ver algo integral, que por ejemplo la demanda de la producción de carne y leche a través de los vacunos es mucho más tecnificada, y además de la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es lo que hoy en día la sociedad también ve. ¿Cuánto nos cuesta producir un kilo de carne? No solo en tema económico, sino también el costo ambiental. Claro, porque hoy en día también estamos hablando de la huella hídrica. La huella hídrica está muy importante porque ya no nos queda mucho porcentaje de agua dulce para traducir en la alimentación, en la agricultura, ¿no? Entonces, en el tiempo va a ir sucediendo cambios, pero las decisiones sería buena del sector agropecuario, donde estamos involucradas varias carreras, como los ingenieros agrónomos, los ingenieros zootecnistas, los médicos veterinarios, agroindustriales. Toda esta rama deberíamos de ver la proyección en el futuro, un plan, ¿no? Sí, hay proyecciones en el país que se tienen, pero no con una visión cómo van a ser los cambios de acá 50, 100 años y qué producciones van a resistir a esos cambios climáticos, como ya los estamos viendo. En el mundo se está viendo hoy en día lo que se está dando. Y si no nos proyectamos a ese nivel, pues qué nos espera para nuestros hijos, nietos que van a venir en próximas generaciones, porque no es vivir solo ahora, ¿no? Porque vienen otras generaciones. Entonces, hay mucha relación de cómo debe hacerse resilientemente un ser humano de hoy en día al margen de la profesión, ¿no? Porque esto no involucra solo a la parte agropecuaria, involucra a muchas otras ramas más, la antropología, la arqueología, la historia mismo, la economía mismo, porque todas esas están relacionadas para que esto no falle en el futuro, ¿no? Es decir, estemos bien proyectados. Muy bien, lo dijo el profesor Herbert Flores. Así es uno ve. Sí. Niels Herbert Flores, que los camélidos, la minería, obviamente va a desaparecer, los camélidos no sobrevivirán y depende de nosotros aprender de estos animales en su capacidad de adaptación, porque el sistema Tierra cada vez más va en debacle. Muchas gracias, profesor, y gracias, amigos y amigas, por mover este contenido. Y nosotros ya desde aquí, con la pantalla abierta, le comprometemos al profesor Niels para el Día Internacional de los Camélidos una entrevista por Zoom, desde donde estemos, para poder conversar por lo menos una media horita directamente sobre los camélidos, porque en Centroamérica, específicamente en Guatemala, ya están los camélidos. Han entrado por vía Chile, pero ya están allá los camélidos, y muchos de nosotros todavía no conocemos qué son los camélidos, qué es la alpaca, la llama, etc. Y sobre eso hablaremos. Chao.